Nosotros vamos a tener la lectura bíblica, así que les invito a que nos pongamos en pies y vamos a buscar Proverbios capítulo 24 y son 34 versículos que vamos a leer ahora. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees de estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres loco en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente nosotros mismos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si hallares tendrás recompensa, y al final esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al Rey,
No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, y lo comprenden. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Pesados serán los labios de que responden palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas: ¿cómo me hizo? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y vamos a leer estos dos últimos versículos todos. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El Señor sea poniendo a sus corazones la lectura de esta palabra. Nos toca continuar el estudio de Timoteo en el capítulo 5, del 17 al 25, que dice así. ¿Estamos con las Biblias abiertas o prendidas? Correcto, si no, ahí tenemos atrás. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se manifiestan las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Este pasaje ha sido muy interesante y ha hablado mi corazón y me ha confrontado. Quiero orar primero antes de empezar. Oremos, hermanos. Padre bendito, me pongo delante de ti, nos ponemos delante de ti, Señor, primero para pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra falta de humildad, por nuestra arrogancia. Queremos, Señor, ponernos delante de ti, para que nos limpies. Limpia mi corazón, limpia mis labios, mi mente, y para poder ser usado en forma digna delante de ti. Y que tu palabra sea manifestada a través mío, pero que sea tuya, Señor. Y que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, redarguyéndonos, exhortándonos y enseñándonos cuál es tu santa y bendita voluntad. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Así es la vida, a veces coincide que el Señor te habla mucho cuando uno prepara una prédica. El primer versículo dice: los ancianos que gobiernan bien. La palabra ancianos que se menciona aquí se refiere, de acuerdo al contexto, a los pastores o ancianos.
pero por motivos de comprender mejor, voy a utilizar la palabra pastores. Entonces, los pastores que gobiernan bien, sean dignos, tenidos por dignos de doble honor. Aquí hay otra característica, que gobiernan bien. Estos ancianos, o estos pastores, se les dice ancianos porque representa lo mismo, los requisitos de los obispos y de los ancianos son iguales, pero también porque generalmente los pastores tenían ya una cierta edad. Pero vemos que en esta carta Pablo le dice a Timoteo, no se ha tenido en poco tu juventud. Entonces también se puede tener, como es el caso de nuestros pastores jóvenes. Pero dice los ancianos, o sea, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice que gobiernan bien. Si es que hay algunos que gobiernan bien, supuestamente hay otros que gobiernan mal. Y ya desde la iglesia primitiva se daba estos casos. Y esto podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1 de la epístola de la carta de Tito, a Tito 1:5, que le escribe Pablo a Tito y le dice, podemos ver en la Biblia, Tito 1:5, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces es una misión del mensajero de Tito, de Timoteo, el levantar buenos ancianos. Pero había también malos ancianos que se levantaban y se apropiaban de las iglesias. Y esto lo podemos ver en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si me acompañan, tercera de Juan, capítulo 1, del 9 al 10, en donde dice, yo he escrito a la iglesia que Juan estaba escribiendo, y dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíba y los expulsa de la iglesia. Entonces vemos cómo desde la iglesia primitiva hubo gente que no gobernaba bien la iglesia y que tenían sus propios intereses. Eran ambiciosos, cizañosos, cuestionaba la autoridad de este Diótrefes, de la autoridad de Juan, y además dividía a la iglesia, impedía que los hermanos reciban a los hermanos misioneros. Y de estos tenemos ahora montones. Gente que hace esto para llevarse sobre todo con intereses de codicia. Vemos cómo, por ejemplo, sobre las iglesias estas de la prosperidad. El otro día estaba viendo un video que me impactó. Cómo vive esta gente en mansiones de 2, 3, 10 millones de dólares la mansión. Poseen 1, 2, 3 aviones. Gente que ha lucrado del ministerio, ofreciéndoles a los pobres incautos que mientras más ponen, más bendiciones del Señor les va a dar. Y claro, obviamente, mientras más ponen, el beneficio es exclusivo para ese pastor. Malos pastores que el Señor les va a tomar en cuenta porque distorsionan la palabra de Dios y no cumplen con sus verdaderas perspectivas y enseñanzas. Pero ha habido, a Dios gracias, de los otros. Gente que ha trabajado incansablemente en la obra del Señor. Gente que se ha congregado a tiempo y fuera de tiempo, con horarios o fuera de horarios, en lunes como en domingo, de madrugada o de mañana o tarde, para poder atender las necesidades de la iglesia. Por eso se refiere a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por doble honor. Entonces, ¿qué significa esta palabra de dignos de doble honor? Esta palabra honor, en el idioma griego, viene de la misma palabra que significa honorario. Aquí se comunica un pensamiento que quiere decir que el pastor que gobierna bien su iglesia sea considerado como doble honor. Algunas traducciones también de esta palabra dice alto precio, atenciones dignas de gran valor. ¿Y qué significa
el doble honor. Primero quisiera tomar en consideración algunas cosas de lo que significa ser pastor de una iglesia, líderes de la iglesia, y cómo es lo que tenemos que comportarnos. Vámonos a Éxodo, a capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Podemos leer desde el versículo 8, que dice, Éxodo 17, versículo 8, en adelante, hasta el 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec era un pueblo que estaba rebelde y que tenía que ser conquistado por Israel. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué el Señor no dijo, sea destruido Amalec y punto? Como había pasado muchas veces. En tantas guerras que el ángel de Jehová y las huestes celestiales derribaron ejércitos enteros, sin intervención humana. Y vemos aquí que hay una intervención de Moisés y de los líderes. Se menciona aquí a Aarón y a Hur. Y este versículo de aquí me impacta, me dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. ¿Qué estaba haciendo Hur y Aarón como líderes de su iglesia con el pastor Moisés? Le estaban sosteniendo, le estaban dando firmeza, estaban yendo en pro de la dirección que Moisés iba. ¿Qué hubiera pasado si Moisés levantaba las manos y en lugar de que ellos le sostengan, el uno le alaba para acá y el otro le alaba para acá? Simplemente no hubieran vencido a Amalec y los amalecistas hubieran llegado no como fue el propósito de Dios. Hermanos, cuando los líderes no apoyamos los brazos de nuestro pastor, su visión pastoral, estamos peleando contra Dios, no contra hombres. Ay de nosotros que el Señor nos tome cuenta por lo que estamos haciendo. Que nos encuentre sosteniendo los brazos de Moisés, no al contrario. ¿Por qué doble honra? ¿Por qué doble honra? Porque tenemos que reconocer que la vida de los pastores, su vida espiritual, su liderazgo, su familia, todo está involucrado para el servicio de Dios. Y un servicio de Dios que no es una opción que Él ha tomado como una opción humana de hacer una carrera. Un pastor que llega al puesto pastoral, no lo hemos puesto nosotros, ha sido llamado por Dios a ocupar ese cargo. Lo que hacemos nosotros es ratificar lo que Dios ya planeó de antemano. Por eso es necesario que los respetemos, los tengamos en alta estima, porque para Dios son muy valiosos. La palabra honor se usaba en antiguas escrituras fuera de la Biblia y se refiere también a remuneraciones financieras. Doble honor puede significar doble honorario. Y en los términos actuales nosotros podemos pensar que un pastor lo que menos debería ganar hoy en día es por lo menos el doble del salario básico unificado, como mínimo, en cuanto a justicia. Y de ahí, lo que venga del corazón de la iglesia es bienvenida, pero no menos. No puede ser que un pastor que trabaja a tiempo completo reciba un honorario que no le alcanza para su subsistencia. Eso es sostener a un pastor. También se refiere
la doble honra o el doble honor al respeto por gobernar bien la iglesia. Y otra cosa, también preocuparnos de la familia. Tomemos en cuenta que el que recibe el llamado pastoral es el pastor, no su familia. La esposa, los hijos, tienen que someterse a ese servicio que es terrible. Es un servicio sin tiempo, sin horario. Y eso me hace acuerdo de nuestra vida como médicos, les digo, porque yo fui anestesiólogo y muchas veces recuerdo que yo llegaba a la 1 de la mañana a almorzar y tomaba 2 cucharadas de sopa y de nuevo me llamaban para otra emergencia y tenía que volver a salir. Y amanecía trabajando y continuaba trabajando. Sábado, domingo y todo. Lo mismo es el pastor. Porque cuando hay una emergencia, pastor, se está muriendo alguien, venga, corre. Aunque esté saliendo de vacaciones, vuela. Atiende al necesitado, al enfermo, al dolido, al que necesita consejería. Entonces, ¿qué pasa con la familia del pastor? Tiene que someterse a un ritmo de vida que muchas veces es no aceptado. ¿Cuántas veces los hijos de pastores rechazan? Yo tengo una anécdota de mi sobrino que es pastor. Entonces él tiene su hijito que ahora ya es grande y estaba adelante manejando la Gloria, que es el aparatito ¿no? Y era pequeñito, de unos 8 añitos por ahí. Y él pedía a la iglesia que oren por el hijo para que tenga la visión pastoral que él tenía, ¿no? Para que a futuro se haga pastor. Y el chiquitico desde abajo decía, no pida. Entonces, ¿por qué? Porque tan chiquitico ya se daba cuenta que la vida de un pastor no es fácil. Así que mis hermanos, los que son familia de pastores, los que han vivido con un pastor como mi hermana Teresita y sus hijos, el día que se sientan solos, recuerden que el Rey del Universo los acompaña. Cuando se sientan abrumados, recuerden que la paz de Cristo está al alcance de una oración. Y cuando se sientan tristes, recuerden que la gracia de Dios basta para que puedan sonreír. La Biblia dice, continuando en el versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pablo al decir esto dice, la Escritura dice, y esto es tomado de Deuteronomio 25:4 y de Lucas 10:7. Y vemos aquí algo ya interesante. Cuando dice, la Escritura dice, Pablo, escribiéndoles a Timoteo, no pondrás bozal al buey que trilla, esto es de Deuteronomio, y digno es del obrero de su salario, esto es de Lucas. Él ya toma el Evangelio de Lucas como Escritura. Y les dice, el Antiguo y esta parte del Nuevo Testamento ya es Sagrada Escritura. Y por eso es una orden, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cuál era la característica o a qué se está refiriendo al animalito que trilla? No sé si ustedes sabían cómo hacían el trillar del molino, ¿no? Es una piedra enorme en donde se ponen los granos y esta piedra está amarrada a un palo que está amarrado al buey. Y el buey o el burrito está dando las vueltas alrededor, mientras se va moliendo el grano del maíz. Y no pondrás bozal significa que el animalito a veces se paraba, cogía un poco en su hocico y comía el grano que le caía. Entonces, y eso era una correcta cosa que había que hacer. Y dice, digno es el obrero de su salario. En cuanto a esto, cuando Jesucristo manda a los 12 discípulos de 2 en 2 para que hagan su función de sanar, de sacar demonios y evangelizar, en Mateo, en el capítulo 10, del 9 al 10, él dice, no os proveáis de oro, les dice a sus discípulos, de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja en el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y luego Pablo hace una defensa de su apostolado con la gente que le disputaba lo que él hacía. Y decía, ni siquiera es apóstol y anda haciendo así. Y entonces Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 9, podemos buscar 1 Corintios, capítulo 9, del 1 en adelante, dice,
¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor, con mis propios ojos? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Miren qué interesante, ¿no? Da a entender que todos eran casados. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás al bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si no segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero aclara Pablo y les dice: pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Más claro, aquí está claramente cómo debe ser el comportamiento de la iglesia para con los ancianos, para con los pastores. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y continúa en el versículo 19 diciendo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y ahora viene una cosa interesante. ¿Por qué ya en la iglesia primitiva se anunciaba esto? Porque al anciano, al pastor, tenía que exhortar, tenía que disciplinar. Acuérdense cuando Pablo expulsó a uno que estaba conviviendo con la madrastra, ¿no? Y entonces vemos cómo había gente que sí era disciplinada, y obviamente los que no eran verdaderamente cristianos quedaban en resentimiento con el pastor y esperaban cualquier oportunidad para vengarse. Entonces podía venir una acusación falsa, una mala, una cosa cizañosa, un rumor mal fundado, con tal de producir destrucción de la iglesia y del pastor que la gobernaba. En Deuteronomio, en el capítulo 19, en el versículo 15, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación o con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto es interesante. Dice que en esa época, cuando venía una acusación formal contra el rabí, la ley judía, en la parte esta, ellos tomaban en cuenta la acusación del testigo y pasaba separadamente un testigo del segundo, y se le tomaba el testigo primero, y luego venía el segundo testigo y se le decía cuál era su testimonio. Y si los 2 testimonios coincidían, pasaba a juicio, como quien dice, y tomaba la defensa de la persona que estaba acusada, del anciano, del rabí, tenía que ser ya defendido porque ya se sometía al juicio. Si no coincidía, simplemente pasaba al archivo y no pasaba nada. Posteriormente, en la iglesia primitiva, se aclaró esta ley diciendo que tenían que ser 2 cristianos comprobados en la iglesia, que sí eran buenos cristianos, fieles y todo, para que puedan hacer la acusación. Ahí dice que en la iglesia primitiva un tal Teodoro de Mopsueto, que era uno de los primeros padres, indica lo necesario que era que sean cristianos para evitar esta falsa acusación. Y obviamente no quiere decir esto también que no se deba acusar a un pastor
que esté gobernando mal o que esté distorsionando la sana doctrina o que haya incurrido en un pecado que afecta a la iglesia. Y esto es terrible porque vemos a lo largo de la historia cómo la iglesia clásica ha tapado los pecados, sobre todo de pederastras, que han dañado a niños, han dañado a jóvenes, y la iglesia lo único que les ha hecho es cambiar de parroquia y no pasaba nada, todo quedaba. Hace no muchos años, un pastor de una iglesia X contrató sicarios para que le maten a la mujer porque la mujer la iba a denunciar porque estaba robando a la iglesia. Imagínense. Y realmente pasó. Y la iglesia no hizo nada para acusar penalmente a este pastor. Eso no debe pasar. Porque después se daña la iglesia y se daña el testimonio de toda esta gente. Por eso dice en el versículo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esto tiene que manejarse con mucha finura. Dice, a los que persisten en pecar. Dentro del contexto de lo que estamos leyendo, se refiere a los ancianos que persisten en pecar. Pero ¿qué pasa con los feligreses, con todos los que conformamos parte de la iglesia y que a veces pecamos en forma reiterada? ¿Cómo se debe actuar? El pastor o los ancianos pueden acudir a la persona que ha cometido el pecado y llamarle y decirle en privado, hermano o hermana, esto que tú estás haciendo no es correcto. Está faltando aquí, 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 ante la palabra de Dios. Y eso no es un buen testimonio. Y dice la palabra de Dios que si le convencemos al hermano, hemos ganado para el Señor. Pero si se le reprende en forma adecuada y no entiende, ¿qué hay que hacer? Buscar testigos. Entonces, si con uno o dos testigos la persona que está siendo reprendida no entiende, dice que será denunciado públicamente y tomado por gentil, es decir, no cristiano, porque persiste en pecar. Pero, cuando un anciano, un pastor, cae en pecado, es necesario que este pecado sea expuesto a la luz pública lo más pronto posible, porque de lo contrario, el daño que se hace a la iglesia es enorme. Por eso la palabra del Señor es clarísima, que el que está en alto, mire que no caiga. Porque no cae solo. La persona que cae en pecado daña ministerios enteros, iglesias enteras. ¿Cuántas veces ha pasado, recuerden ustedes, de cuando ese pastor pentecostal se le descubrió que estaba conviviendo con prostitutas y haciendo horrores? Destruyó el ministerio, acabó con todo su ministerio que era un programa televisivo de gran impacto. Sin embargo, todo se dañó. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 4, 17, dice así, Primera de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Cuando los líderes pecan en impunidad, los miembros de la iglesia podrían erróneamente pensar que pueden justificar sus pecados. Y la cosa es, si el pastor hace esto, yo también. Si el pastor, yo también. Entonces, cuando no es sancionado, la iglesia puede ser afectada. En el versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Por qué se hace este hincapié? Muchas veces, y es correcto que se haga, sabemos lo limitado que es el ingreso pastoral y las necesidades que a veces se requieren. Hay hermanos que si tienen la posibilidad y la oportunidad, y si Dios les ha bendecido de poder ayudar al pastor con algo, se lo hace. Entonces, de pronto, un regalo, un obsequio, una ayuda financiera, lo que fuera, ¿no? Pero esto no es un soborno. No es como se hace en el mundo normal, en donde y dice, y ya le diste el collar de oro a la fulanita de tal para que nos sentencie bien. Entonces, claro, eso es soborno. En el caso nuestro es amor. Pero cuando haya que exhortar, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? No tengas parcialidad. Sé imparcial. Aunque te hayan regalado lo que te hayan regalado. Sé imparcial. Juzga con rectitud.
Y esto es muy interesante, ¿no? Porque la parcialidad es lo que más hay, ¿no? Se menciona pues casos de gente que son de mucho dinero, que aportan grandes cantidades para la iglesia o para compra de un terreno, alguna cosa. Hace no mucho tiempo regalaron un terreno en Santo Domingo para una iglesia evaluada en más o menos de $100,000. Entonces, claro, es un regalo enorme para la iglesia, pues, y enseguida pues le queremos nombrar líder o algo, a pesar de que sea neófito, que no esté bien formado, que no sea un cristiano maduro, y le damos títulos que a veces no comprende. Entonces, es necesario lo que le dice aquí, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y otra cosa, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Miren este consejo, ¿no? Y ahora viene aquí a mi memoria, ¿y qué quiere decir con esto de imponer las manos? Al inicio del culto, el pastor dijo, vamos a orar por los niños, pongamos las manos. Entonces, la imposición de manos puede ser usada ¿para qué? Para bendecir. Estamos bendiciendo a los niños, para que el Señor tenga cuidado de sus vidas y les mantenga en su camino, que sean bendecidos por el Señor. Podemos imponer las manos para sanación, como el Señor hacía, y daba curación. La persona que puede hacer esto, que pone, dice, únjalo con aceite, imponga las manos y la oración del justo salvará al enfermo. Se puede hacer, pero en este caso, la imposición de manos es más bien un nombramiento eclesiástico. Vamos a Números, al capítulo 8, a Números, capítulo 8. Capítulo 8, del 10 al 11. Y esto narra cuando fueron los levitas dedicados al Señor. Entonces en el versículo 8 dice, en el 10, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Entonces, se refiere a dar cargos eclesiásticos a personas que están preparadas o designadas por el Señor para el evento. En este caso dice, no impongas con ligereza, refiriéndose a lo de anterior. O sea, las personas, cuando yo soy parcial, puedo de pronto dar nombramientos eclesiásticos a personas que no están capacitadas para el evento, para el ministerio. Y le aclara, ¿no? Dice en primera de Timoteo 4:14, le dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vemos cómo aquí Timoteo fue impuesto a las manos por el presbiterio para hacer el nombramiento pastoral. Por la profecía que se había dado ya previamente a la abuela y a la madre de él, ¿no? Que él fue educado, él tenía un don especial. Y aquí, ¿qué es lo que se ve? El llamado. Es alguien que ya fue escogido por el Señor. Este joven, este Timoteo, me va a ser útil. Impóngale las manos. Entonces, tenemos que imponer las manos para cualquier cargo, aunque sea el más chiquitico. Pero si es que es con nombramiento para alguien que sea fiel al Señor, que ame su palabra y que le obedezca. Dice, esta parte de aquí nos advierte de actuar que actuemos con demasiada ligereza para dar nombramientos a personas que no están preparadas. Y otra cosa, la imposición de manos también se hacía para restaurar al caído. Es decir, si un hermano, un anciano, un líder, alguien que estaba en eminencia, cae en pecado y es sancionado, disciplinado por el pastor, sacado de su servicio ministerial, el ministerio que tenía a cargo, pero esta persona se arrepiente, vuelve a la iglesia, confiesa su pecado, es recibido, pero no puede ser puesto en el ministerio que él trabajaba, sino hasta mucho tiempo después, en donde se vea claramente que su arrepentimiento es genuino. De esa manera puede quizás volver a ocupar el cargo pastoral. Pero hay cosas, por ejemplo, si un pastor
se divorcia, pierde el derecho de volver a ser pastor. Ya no puede dirigir la iglesia, porque ya no cumple con los requisitos del obispo, esposo de una sola esposa. Cuando esto pasa, la sanción puede arrepentirse, puede lo que sea, pero ya no puede pastorear. Y esto pasa, esto ocurre. Por ejemplo, hay el caso de Charles Stanley, que en el caso de él ocurrió un divorcio porque la esposa no pudo aguantar la vida ministerial de Charles Stanley. Y ella solicitó el divorcio y se separaron. Él no se volvió a casar, no volvió a tener otra esposa. Entonces, claro, ahí es muy discutido qué hacer la congregación como tal, permitirle que continúe como pastor o decirle muchas gracias. La congregación de los Estados Unidos permitieron que él continúe con su labor ministerial hasta cuando murió, pero él no volvió a casarse y simplemente él quedó divorciado, pero siguió con su ministerio. Entonces, ¿qué significa? Es que tenemos que manejar cada caso de acuerdo a la situación en la que está pasando, con mucho tino, con mucha delicadeza y juzgando en cada cosa. Bueno, y de aquí para adelante vienen algunas cosas que son interesantes. Le dice en el 23, ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí hay dos cosas, o sea, tenemos que ver el contexto de lo que está escrito, ¿no? Timoteo era un pastor itinerante. Un tiempo estaba acá, otro tiempo estaba acá, y esta gente estaba constantemente viajando y tenían que tomar agua donde encontraban, pues. No era agua potable, era agua de lagunas, era agua de ríos. Entonces, a veces el agua estaba contaminada y probablemente era la causa de sus enfermedades. Aquí dice, a causa de tus frecuentes enfermedades. Entonces, él era una persona que era delicada del estómago. Y recordemos que el vino en ese entonces se usaba como medicina. Y además de medicina, el contexto de donde se viene, en el pueblo judío, la ingesta de vino es algo normal. O sea, no es una cosa de asustarse, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Argentina, el consumo de vino es normal. Si vamos a España es normal. Se toman una botella de vino en el almuerzo. Y no es pecado. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre de la sociedad en la que se desenvuelve. Pero aquí lo que Pablo le está diciendo a Tito es, cuídate de tu salud. O sea, yo sé que es delicado. Por esa razón, cuida tu salud. Le manda a cuidar. ¿Qué nos está diciendo Pablo a nosotros? Oye, si vas a trabajar en predicar y enseñar, duerme, descansa, haz ejercicio, come bien, hazte ver, examínate. No sea cosa que mines tu cuerpo para el servicio del Señor, que esa no es la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice del cuerpo? Que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo, porque estamos administrando un bien ajeno. Este cuerpo no me pertenece. Nuestra estancia aquí en la tierra es tan efímera. El día de ayer estábamos festejando el cumpleaños de mi hijo en su casa. Este mes es de muchos cumpleaños, ¿no? Y estaba él con sus compañeros médicos, ellos, y conversábamos, ¿no? Yo les mencionaba los nombres de algunos de los médicos de mi época. Le dije, ¿ustedes se conocían a tal persona, tal? No saben de quién era. Y en mi época eran vacas sagradas, ¿no? Eran gente conocida, no solo en el argot médico, sino que todo el mundo oía hablar. Nosotros posiblemente sabíamos, ¿quién oyó hablar de un Fernando Bustamante, un Ricardo Carrasco? Que para los jóvenes ahora, nada. Tuvieron culminaron su tiempo, desaparecieron. No somos nada. El versículo, ¿no? Nuestra vida es como una flor que florece en la tarde y a la noche está marchita. No somos nada. Estamos un tiempo aquí y mañana ya no estamos. Por lo tanto, ¿qué galardón tiene nuestra soberbia? ¿Qué galardón tiene nuestro orgullo? Sometámonos pues al Señor y cumplamos con sus mandamientos. Continuando, dice aquí, los pecados del 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después.
El pecado tarde o temprano llega a ser evidente. Y esto nos trae el recuerdo, me imagino que a ustedes también, el pecado de Ananías y Zafira, ¿no? Cuando quisieron ocultar la venta de la heredad. Estaba en potestad de ellos decir, miren, sabe que vendí en 100 mi casa, pero le voy a dar 50, ¿no? Porque los otros 50 me guardo para mí. Sin embargo, dijeron, no, en 50 se vendió. ¿Y qué les dijo Pedro? ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? Van a quedar muertos ese rato. Y mientras el uno caía muerto y le iban a enterrar, la otra también caía muerta, por mentir al Espíritu Santo. En esa época, el castigo del Señor era ejemplificador, para que la gente entienda que el mentir, el pecar, aunque Dios crea yo que no me ve, me ve, me ve. Y aunque lo tenga oculto, el Señor me ve. Y aunque nadie sabe de lo que yo hago, el Señor sí lo sabe. ¿Y qué dice en la Primera de Corintios que acaba de leer el pastor ahora en la Santa Cena? Veamos, busquemos de Primera de Corintios, capítulo 11, del 27 al 32. Busquémosles. Primera de Corintios, capítulo 11, 32. Del 27, ¿no? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen es que ya se murieron. Entonces, hermanos, nosotros debemos participar de la Santa Cena. En otra parte de la Biblia dice que si alguno está enojado con el hermano, vaya, hágase de buenas, regrese y participe de la Santa Cena. ¿Qué dice en cuanto a estar enojado con el cónyuge, con el prójimo más cercano? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que si yo me enojo, a veces hay razón, a veces me peleo, o sea, como decía alguien, si vos tienes la razón, no importa, hermano, pídela perdón, porque eso es lo que conviene. Y si no tienes razón, con mayor razón pide perdón. Entonces uno siempre tiene que pedir perdón y así las cosas van bien. Porque hay que dice que hay 4 letras que a uno le ayuda muy bien en el matrimonio. Obedece, se acabó. No pasa nada cuando uno va bien así. Entonces acá pasa lo mismo. Si es que yo estoy enojado con mi esposo o mi esposa, no puedo participar de la Santa Cena. No puedo participar. Porque ¿qué estoy haciendo? Juicio estoy participando, comiendo y bebiendo. Por eso hay enfermos. Y muchos han muerto. Hermanos, cuando somos pareja, cuando somos casados, dejamos de ser uno. ¿Qué dice la Biblia? Dice, dejará padre y madre y los dos serán una sola carne. Entonces, siempre viene a la memoria, no es cuando yo estoy peleado con mi mujer, es como que cojo un machete y me vuelo el brazo. Me duele a mí más que a ella. Y si yo prolongo eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si permanezco de esa manera, estoy haciendo que crezcan raíces de amargura, resentimiento, que va a impedir. Hay 2 cosas. O la palabra de Dios, la palabra que es la Biblia, me acerca a Dios, o el pecado me aleja de Dios. Si yo persisto en el pecado sin examinarme, sin arrepentirme, porque aquí dice clarito, dice que es necesario, dice en el 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. ¿Y qué dice en el 32? Desde el 31 dice, pues si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que si nosotros pecamos y no pedimos perdón, el Señor nos va a disciplinar. Y aún pidiendo perdón nos puede disciplinar porque a veces es necesario que así suceda.
porque todas las cosas suceden a bien para los que aman al Señor. Y tenemos que recibir la disciplina del Señor con amor, sabiendo que es para nuestra edificación, porque la prueba que estamos pasando es para que seamos probados y salgamos mejores y tengamos más paciencia. Entonces es necesario, hermanos, que no pequemos de esa manera, y si pecamos, tenemos abogado justo y fiel que está intercediendo por nosotros. Es necesario que pidamos perdón todos los días ante el Señor. Y el último versículo dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. También las obras, como el pecado, no permanece oculto. Y vean lo que dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En Juan 8:14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces dice aquí clarito, nadie, en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay muchos que dicen, con tal de ser salvo, aunque sea que ya no llego acá. Pero hermanos, nuestra obligación es edificar sobre el fundamento. Somos salvos el día que recibimos a Jesucristo, y de ahí para adelante, nuestra obligación es edificar. ¿Con qué? Con oro, con plata, con piedras preciosas. Que el fuego de la prueba del juicio del Señor, cuando estemos en su presencia, no sea quemada. Y poder poner delante de los pies del Señor mis coronas. Señor, aquí estoy. Y poder recibir recompensa. Y no llegar con las manos vacías y decir, Señor, sí creo en ti, pero se quemaron todas en el fuego de la prueba. Mire cómo edificamos. Con oro, plata, o madera y hojarasca. Que edifiquemos obras buenas para el día del Señor. En 1 Samuel 15:22, vámonos para 1 Samuel. Y dice, 1 Samuel 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Eso es lo que nos manda. ¿Y qué más nos manda? ¿Cuáles son parte de las buenas obras? ¿Qué es el oro y la plata? Primerito la obediencia. Primero la obediencia. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo en el capítulo 9, versículo 13. Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Buenas obras. Misericordia y justicia. Pagar bien los sueldos a los empleados de uno, reconocerles su descanso, ser humano en sus necesidades, misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Dar lo que no se merece. Cuando un juez da lo que no se merece el trabajador, está haciendo misericordia.
nuestro Señor misericordioso, ¿qué nos ha dado que no nos merecíamos? La vida eterna. A pesar del pecado en el que yo estaba metido, el Señor tuvo misericordia de mí y estiró su mano y como a un mendigo leproso me levantó y me sacó del fango cenagoso en el que estaba hundido y me dio salvación y vida eterna. Eso es gracia y misericordia. Estas son, en Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Que el Señor nos encuentre haciendo obras de justicia, de misericordia y de obediencia delante del Señor. Conclusiones a este tema. Tenemos que honrar a nuestros pastores. ¿Cómo? Reconociéndoles un salario justo y digno. No acusarlos, no criticarlos. No prestando atención a acusaciones infundadas. Recibiendo la disciplina pastoral y corrigiendo nuestros errores. Ayudándoles a llevar sus cargas. Y mirando con los ojos pastorales en una sola dirección. Cuando yo nombro de pastor, o el grupo pastoral nombra a un pastor que va a dirigir la iglesia, automáticamente me someto a su autoridad pastoral. Y ya no doy, excepto que no esté gobernando bien. De lo contrario, me tengo que someter a su visión. Que la dirección del Señor nos guíe en esta mañana. Pongámonos en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Corta, Señor, todo lo que interior nuestro, sobre todo, Señor, nuestros sentimientos. Discierne lo que es bueno y lo que es malo. Apártanos, Señor, de hacer lo malo. Apártanos, Señor, de no hacer tu voluntad, de que no nos encontremos luchando contra ti. Bendice, Señor, a los pastores. Bendice, Señor, a la gente que está en eminencia. Preserva tu iglesia, Señor, la iglesia única, la iglesia de Cristo, y que la iglesia local es manifestación de la iglesia general. Aprendamos, Señor, por medio tuyo, de tu Espíritu Santo, a respetar y honrar a los pastores como tu palabra lo manda. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. justicia.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones